Los voy a invitar ahora a que hagamos un rastreo, una investigación juntos, donde aparece Marcos, Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, en el Nuevo Testamento. Lo primero, claro, con Pedro. En la primera carta de Pedro, al final de la carta, en el capítulo 5, versículo 13, dice: Os saluda a la iglesia de Babilonia, elegida igualmente que vosotros, y Marcos, mi hijo. Quiere decir que estaba con Pedro en Roma y seguramente Silvano, que es el escritor de la carta según consta en el capítulo 5, versículo 12, sabía que Marcos lo acompañaba. Pero también aparece con Pablo cuando él estaba preso en Éfeso. Vamos a ver la carta de Filemón, que es una carta bellísima. Veamos qué dice en los versículos 23 y 24. Te saludan Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. Aparece con Pablo en la carta de Filemón, que es una carta bellísima, es una carta amorosa, es una carta tierna, es pequeñita. Miren que le digo versículo 23-24. Es una carta pequeña, pero llena de amor a su comunidad, a la que extraña, desde la prisión. Aparece ahí, pero también aparece en los escritos deuteropaulinos. Por ejemplo, en Colosenses, en el capítulo 4, dice también Paula: Os saluda Aristarco, mi compañero de prisión, y Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis algunos encargos. Si fuere a vosotros, hacedle buena acogida. ¿Sí ven cómo está diciendo que Marcos llevará la carta y que si él va a donde ellos, que lo acojan bien? Eso es lo que dice en ese pedacito de la carta de San Pablo, deuteropaulina. Después comprenderemos de qué se trata. Pero también en otra carta deuteropaulina, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, dice así: Solamente Lucas está conmigo. Busca a Marcos y tráelo contigo, porque puede ser una ayuda para mí en el trabajo. Marcos se presenta en varias partes de Hechos de los Apóstoles, sobre todo cuando hay esa espectacular liberación en la prisión. Y dice así, Hechos de los Apóstoles: Y Pedro se dirigió a la casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde se hallaban no pocos reunidos y orando. Hechos capítulo 12, versículo 12. En Hechos de los Apóstoles también narran cómo Pablo escogió a Marcos en varios de sus viajes. Hechos 12, capítulo 13, capítulo 15. Lean para que se enteren qué más le pasó a Juan Marcos, el que después escribió el Evangelio de Marcos, el primer evangelio. Síganme en www.piliperez.co.